saber si todo lo que necesitamos está o si nos está faltando algo en particular sobre algún punto, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con una conclusión sobre lo que ha sido ese trabajo que ustedes hicieron respecto de los derechos en particular, ¿sí? Yo tengo aquí anotado, yo les decía, lamento no poder, que no podamos continuar eh, compartiendo lo que había sido cada grupo, pero sí, al menos aquí tengo algunos, los derechos que habíamos trabajado. Ahora han pasado los días y ya no recuerdo si todos los pudimos conversar o cuál fue el que faltó, ¿no? Pero bueno, habíamos estado trabajando con educación, habíamos estado trabajando con libertad, con el derecho al voto, con vivienda, ¿no? Vida, eran algunos de los derechos que habíamos estado allí conversando, ustedes habían estado trabajando de manera grupal. Em, Todo generó como un lindo debate y algunas cuestiones que ustedes plantearon sobre desafíos y demás. Fíjense que cuando nosotros tomamos estos derechos, en realidad siempre estamos como queriendo hacer referencia a una perspectiva de derechos humanos. Son derechos que nos sirven para entender cómo funciona una lógica de política pública, ¿no? Decimos, la intención siempre es poder orientar este análisis que hacemos en función de lo que es nuestra asignatura, y en este caso es pensar diseños y ejecuciones de políticas públicas, ¿no? Suelen ser políticas públicas que están más orientadas a las cuestiones vinculadas a seguridad, ¿no? Es decir, la función que ustedes desempeñan muchas veces tiene como un eje principal, bueno, el abordaje de ciertos derechos, libertad física, personas privadas de la libertad, seguridad, ¿no? Son como quizás las principales temáticas que se pueden desarrollar. Pero vieron cuando ustedes me comentaban los asuntos que trataban y cómo estos de alguna manera iban vinculándose con otros derechos que también eran necesarios evaluar. Algunas personas han hablado aquí de violencia de género, otras han hablado de niñez, es decir, iban conectando, otros estaban en el área de educación, iban conectando con distintos derechos y no solamente estos que estaban planteados. Y claro que esto es muy importante porque es importante que cuando pensamos en las políticas públicas lo hagamos en términos de interdependencia, ¿no? Y a veces, claro, no nos compete en nuestra área, es decir, no tenemos la capacidad, ni la experiencia, ni el conocimiento para abordar todos los derechos a la par, para abordar todos los grupos de protección en particular, pero sí es importante que entendamos digamos, la utilidad de poder reunirnos con otras áreas del Estado que también estén llevando algunos de estos aspectos y que podamos encontrar entonces un punto en común para converger, para poder trabajar en la coordinación que toda política pública necesita, ¿no? Una política pública que muchas veces desde el lugar en el que uno la realiza, intentando poner énfasis en un determinado derecho, en un determinado grupo poblacional, termina siendo un fracaso por la falta de esa conexión que debe tener por el momento, por ejemplo, de pensar los efectos que una determinada política puede tener cuando se ejecuta, es decir, cuando se lleva adelante en el campo, ¿no? Y en la experiencia, claro, muchas veces requiere de ese rediseño, ¿no? Entonces, la idea de trabajar derechos en particular era la importancia de que ustedes pudieran advertir cómo una perspectiva de derechos humanos puede cambiar ese análisis que hacemos del derecho. ¿Por qué es que lo cambia? Bueno, porque yo puedo tener una lógica, puedo tener un conocimiento sobre el derecho y eso es muy importante. Muchas veces ese conocimiento viene por la experiencia en un determinado área y no va a haber nadie que pueda decirles más que lo que ustedes saben sobre los temas que han estado desarrollando a lo largo de los años. Ahora, cuando hablamos de perspectiva de derechos humanos, muchas veces implica revisar algunos contenidos que no provienen necesariamente de nuestro ámbito interno. Muchas veces
el abordarlo desde la perspectiva de derechos humanos implica conocer qué han dicho otros órganos sobre este avance del derecho. Entonces yo, por ejemplo, pienso en el derecho a la vida, que fue uno de los que trabajamos o que intentamos hacer un análisis, ¿no? Fíjense que podría haber una política pública que abordara el derecho a la vida. ¿Qué es lo que podría decir la política pública? Bueno, estaría vinculada con cuestiones de seguridad, con cuestiones de libertad física, habría una política pública vinculada a las fuerzas policiales, porque la política pública podríamos decir, si es derecho a la vida, implicaría la protección de la persona, la protección física, la no ejecución, ¿no? Es decir, vendría de la mano de una omisión por parte del Estado. Y esa acción que buscamos en el Estado, la omisión, esa conducta, bueno, claramente también debe estar orientada a través de una política pública. ¿Cómo logramos esa orientación? Con capacitación, con distintos escenarios de coordinación, ¿no? Obviamente que podrá implicar también recursos económicos, ¿no? Es decir, bueno, pero el tema está que cuando hablamos del derecho a la vida, yo puedo pensar, bueno, está bien, es la no ejecución extrajudicial, pero ustedes hablaron de más cosas, ¿no? Y también uno tiene que pensar que en el derecho a la vida hay otras cuestiones que también están incluidas. Por ejemplo, lo vinculado a una muerte digna. ¿Han escuchado hablar de ese concepto? La idea de muerte digna. ¿Saben qué es? Cuando una persona está enferma y no tiene solución a la salud, poder eh, que muera a través de algún método. No Bueno, me, un sinónimo de Eutanasia. buscarlo quiero buscar y no me estaba saliendo. es así. ¿Alguien más dijo algo? ¿Eutanasia puede ser? Bueno, no es lo mismo, Héctor, que eutanasia. Pero está, digamos, en Argentina actualmente la legislación no permite la eutanasia, pero sí la muerte digna. Y la muerte digna está muy vinculado a la salud, ¿sí? Es decir, cuando allí Susana mencionaba esta idea de algo, de una enfermedad, ¿no? De algo que es terminal, ¿no? Cuando alguien está en estado vegetativo, digamos. Bueno, claro, así es, Marianela. Cuando uno piensa en el alargamiento artificial de la vida, vinculado a una máquina que, por ejemplo, sostiene los signos vitales de la persona, que no hay nada para revertir la situación, ¿sí? Bueno, la muerte digna permite, ¿no?, que la persona pueda tener una autorización que digamos, lleve a la no necesidad de una intervención judicial para que se autorice dentro de lo que puede ser un hospital la no continuidad, digamos, de ese tratamiento que se establece. Luego, todo lo vinculado, por ejemplo, a tratamientos de muy invasivos, en donde la persona quizás le queda poco tiempo de vida y la propuesta del tratamiento es algo que la neutraliza, que no le permite, digamos, vivir. Entonces, bueno, también la persona tiene derecho actualmente en Argentina a no recibir, es decir, a no autorizar tratamientos que impliquen, ¿no?, algo abusivo dentro de su cuerpo y que tampoco tienen certeza de que puedan llevar a un resultado positivo, ¿no? Entonces, eh, la idea de la eutanasia, que sí está presente en otros países, es que yo quiera morir, ¿no? Y entonces me asisten para morir, ¿no? Básicamente, la diferencia está porque en el caso de la muerte digna hay como algún conocimiento de esa posibilidad, que yo decido no utilizar el tratamiento que me están brindando para poder alargar la vida, ¿sí? Hay algunos casos en Argentina que motivaron esta situación, que luego se va a legislar para autorizar esta posibilidad. Y claro, esto también está vinculado al derecho a la vida, ¿no? Entonces, fíjense que esa es otra arista que tiene el concepto del derecho. También, claro, el aborto. Ustedes han hablado del aborto. ¿Cómo?
Me surge una duda en referencia a eso. Creo que hay, yo no sé si son los testigos de Jehová o los evangélicos que se niegan a recibir sangre. Y no, o sea, no le pueden hacer transfusiones. ¿Eso no va en contra del derecho a la vida? ¿Cómo se manejan esas situaciones? Es una situación particular, Sí, es una especial. situación, Susana, particular que ha tenido jurisprudencia a favor y en contra a lo largo de los años. Actualmente, las personas tienen derecho a, digamos, son obviamente derechos en tensión, ¿no? Muchas veces nos ocurre que estamos en tensión de derechos, es decir, el derecho a la vida y también podríamos decir en este caso la libertad de religión, ¿no? Porque en algún punto es una contraposición entre dos derechos, y hay casos que han llegado a la Corte Suprema donde la Corte ha avanzado en una idea y en otra, es decir, en la obligatoriedad de la transfusión y en otros casos mencionando el derecho que tienen las personas a la libertad de religión y por ende al respeto que merece esa decisión de no ser intervenido, de no tener esa transfusión, ¿no? En realidad aquí porque prima una esfera privada de la persona que también tiene que ver con el derecho a la vida, y de qué quiero hacer yo con mi cuerpo, ¿no? Y en función de ciertos intereses. Entonces, lo que sí, digamos, la tendencia viene de la mano de la importancia de dar un consentimiento que resulte informado. Se va a empezar a hablar de esa palabra, de esa frase, el consentimiento informado, que viene de la mano de un pleno conocimiento que yo pueda tener sobre el tratamiento que a mí se me propone realizar, cuáles son las consecuencias para mi cuerpo, cuáles serían los efectos que tendría en relación con la vida que a mí me queda o digamos, vieran todo lo que pueden ser propuestas experimentales, ¿no? Bueno, decido yo que experimenten conmigo, no hacerlo. El otro día leía el título de digamos, la noticia de una nena que se le había trasplantado un corazón, no me acuerdo si era de mono, eh, y varios años atrás, ¿no? Bueno, y la familia decidiendo que sí, porque las opciones que le daban eran dos o tres solamente, y era esa o que se muriera, ¿no? Pero claro, cuando a veces aparecen estas situaciones en donde no necesariamente la familia o los seres queridos tienen información fehaciente de lo que está ocurriendo. Obviamente uno no tiene mucha idea de medicina y cuando no es tan claro lo que nos están diciendo, que nos van a hacer o los efectos que va a tener, bueno, esta idea de buscar una segunda opinión, bueno, no sé si está tan clara, ¿no? Tan entendida, tan visible para todas las personas. Y la realidad es esa, sí que la ley ahora exige esa mayor información que la persona pueda tener sobre este punto al momento de decidir. Es decir, volver a la persona paciente, lejos de ser paciente en su rol más pasivo, ser titular de derechos y titular de su vida, ¿no? Por ende, entonces, poder ejercerla implica tener conocimiento concreto, real, sencillo de lo que se me está proponiendo hacer y a partir de ahí tomar decisiones sobre ese tratamiento que se me propone. Bueno, esta es una arista, por ejemplo, del derecho a la vida que también tiene que ver con la extinción, ¿no? Con el poner el punto final. Pero luego también está el inicio, que tiene que ver con el aborto, ¿no? Otra de las cuestiones que también creo que un poco habían trabajado, estaban allí por trabajar, porque claro, también ha generado, motivado en el ámbito interno de nuestro país debates interesantes sobre lo que es estar a favor o en contra de una postura como la que efectivamente llevó adelante en los últimos años y que hoy motivó la presencia de una ley contravigente que autoriza, o más bien despenaliza el aborto, ¿no? Bueno, no sé en esto cómo estamos, cuál es la posición
que tienen en torno al punto. Algo habíamos conversado, pero muy poquitito, no llegamos. Creo que Susana habías hecho un comentario, ¿no? En las últimas clases dijimos, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Yo pregunté que el derecho a la vida es uno de los derechos más importantes, que en los derechos del niño se reconoce al niño ya desde el momento de la concepción, y cómo era que en nuestro país, si nosotros adherimos a todos los tratados internacionales, cómo es que en nuestro país está permitido el aborto. O hay algo que me perdí. No me quiero ahorcar, Claro. pero Sí, sí, sí. Así recordaba que había sido algo de eso la pregunta. Y no sé el resto qué opina. Aquí estamos para. Después yo les digo un poco, ¿no? Lo Lo, que, profe, lo que pasa que son temas muy delicados, obvio que cada cual tiene diferente opinión y diferente punto de vista relacionado con estos temas, y podemos estar de acuerdo o no, hay cosas que, por lo menos yo, hablo por mí, estoy de acuerdo, y hay cosas que no, es como que estoy a favor de ambos pañuelos, que en su momento era el pañuelo celeste y el pañuelo verde en el caso del aborto, y estoy, digamos, de acuerdo con lo del pañuelo celeste, y a su vez también de acuerdo con los del pañuelo, las chicas del pañuelo verde. Pero bueno, son temas bastante delicados y bueno, es para debatir. Está muy es bueno. para debatir, Mara, y lamentablemente uno siempre está como con poco tiempo, ¿no? Para poder llevarlo Bueno, adelante, pero también pienso que, bueno, a veces vale la pena, ¿no? Si no lo hacemos acá, en estos espacios, es muy difícil después que ustedes puedan pensar, ¿no? En reflexionar, ¿no? No lo vamos a hacer un sábado a la noche con amigos, o sea, son a veces estas instancias académicas donde uno puede permitirse, ¿no? Y sobre todo también en el entendimiento vieron como que estamos siempre enfrentados y somos dos bandos y la verdad es que cuando uno aborda estas temáticas, bueno, qué importante que es poder escuchar la otra postura y poder entender que podemos convivir, ¿no? En un ámbito democrático, de respeto, es decir, aquí es donde comenzamos siempre, a mí por eso digo, lo que es el ámbito universitario siempre es un ámbito ideal porque es el ejemplo, ¿no? De poder luego en sociedad transmitir lo que no es tan, o no debiera ser así, de un color u otro, y en ese enfrentamiento, ¿no? el color, porque en su momento serían los del pañuelo celeste, que era Así lo de es, vida, que ahora recuerdo, así y es. pelo verde eran los que estaban, digamos, a favor del aborto. Y muchas veces te acordás, Marta, que se han visto escenas y demás, sobre todo en el momento de adopción de la ley. Fueron dos instancias, ¿se acuerdan? Una primera en donde no prosperó y una segunda donde sí. Pero bueno, uno veía ese enfrentamiento, ¿no? En donde las posturas eran como muy radicales y luego había toda esta idea en torno al pañuelo verde del feminismo que venía un poco a mostrarse de manera bastante negativa. Bueno, motivó, me parece, como una situación que en algún punto está bien. Yo creo que sociológicamente debe ser interesante para quienes estudian estudian la sociología de los estados, ver cómo algunas cosas disparan otras, ¿no? También tienen que ver con conflictos que muchas veces llevamos y que nos llevan luego a otras esferas. Pero lo cierto es que en realidad, bien como vos decías, uno puede tener una opinión personal y eso es sumamente válida porque implica también lo que uno va a hacer respecto de su propia existencia, de su propia familia, de su propio círculo, y cada quien tiene derecho a tomar sus decisiones, ¿no? Sobre qué hacer. Pero el tema está cuando yo decido respecto del otro, ¿no? Es decir, cuando yo he estado tomo una posición que busco sea una conducta que muchas veces puede ser, el Estado a través de políticas va a intervenir, si se quiere, entre comillas,
en las conductas que deseamos sean realizadas por la población, ¿no? Si yo pongo una consigna dentro de un código penal que dice no robarás, ¿no? Me salió a mandamiento, pero digamos, si yo digo que es una conducta no deseada robar, bueno, claramente la pongo como parte de un delito y por ende estoy yo diciéndole a la población que eso no se tiene que hacer porque si lo hace tendrá una consecuencia. Hay muchas otras medidas que el Estado toma como incentivos, es decir, no prohíbe, pero fomenta lo contrario, ¿sí? Entonces yo puedo decir, hay un incentivo fiscal para que la persona haga determinada cosa, es decir, le digo, bueno, si lo haces, vas a bajar los impuestos, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo pensar en una política habitacional que diga, bueno, hay un montón de gente que tiene propiedades vacías. Bueno, ¿cómo puedo hacer con eso? ¿La obligo a alquilarla o bien la estimulo a alquilarla desde el momento en que le digo, mira, si vos la alquilás, vas a tener reducido el impuesto inmobiliario o este otro impuesto, lo que fuera. Ahora, si la tenés sin alquilar, vacía, vas a pagar el doble de lo que serían los impuestos. Yo motivo una conducta dentro del Estado. Ustedes se acuerdan que en el caso de nuestro país, el Código Penal penalizaba el aborto, ¿no? Pero tenía excepciones, ¿no? ¿Se acuerdan que no todo aborto estaba prohibido? Había una excepción, había un par de excepciones. No sé si se acuerdan cuáles eran. No Por me acuerdo abuso, ¿Cómo, y perdón? no estaba y en por riesgo abuso la salud de la madre y el del menor. Cuando estaba en riesgo la vida de la mamá, ¿sí? ¿Qué más? En La caso de violación de una caso de menor, ¿no? abusos de menores. Otra restricción. En el caso de violación, saben que el Código Penal hablaba de mujer idiota, ¿no? Es decir, en realidad decía que fuera sino una mujer idiota. Ese Que era el tuviera término que... discapacidad. Exacto, pero utilizaba este término ¿Qué? el Código Penal. Ah. Sí. Entonces, en realidad no éramos precisamente un Estado que tuviera una legislación completamente prohibitiva, ¿no? de la conducta. Es decir, entendíamos, para quienes tienen la postura en torno al aborto, a penalizar el aborto, bueno, se veían, si se quieren, limitados en torno a esa postura porque había ciertas excepciones que en Argentina sí se podían establecer, producto justamente de una decisión del legislador en torno a ciertas excepciones que sí serían válidas. Esto de primar la vida de la madre por la de la persona por nacer, bueno, era claro también una posición en torno a la prevalencia de una vida sobre otra, ¿sí? Porque el Código Penal lo permitía. Y luego también respecto a la violación, que no era una violación de cualquier mujer, yo les decía, sino aquellas personas, mujeres con discapacidad, vinculadas al ámbito de la discapacidad mental, ¿no? Particularmente ese grupo de mujeres. ¿Por qué les parece a ellas y no de otras mujeres? ¿Por qué solamente respecto de ellas? Por la imposibilidad de decidir, de que sea consentido. Y si estamos ante una violación de mujeres, tampoco sería consentido, Claro, no es ¿o no? consentido. La relación porque sexual no no estaría comprendí consentida. lo que hacía. Por no tener la capacidad de comprensión desarrollada. Bueno, porque no Hay que comprende ver qué era lo que entendían ellos, ¿no? Cuando hicieron este código, que No fuera tendría que la ver palabra con, idiota también. en aquel momento Mariela, se perdón, un suponía segundito, que, Pablo. Perdón, digo, Mariela, el término se utilizaba más bien con esta idea, con esta figura de discapacidad mental, ¿no? De la mujer con discapacidad mental. Pablo, no, que me animaría a decir que por el momento del código quizás se pensaba que se transmitía, se tomaba como una enfermedad,
mental que se transmitía. Y por eso habrían puesto por ese lado, teniendo en cuenta la época del código No ha y habido las creencias por ahí que manejaban. teorías científicas que hablaran de la herencia, digamos, de enfermedades hereditarias en ese punto. Por la imposibilidad de realizar la denuncia. Tampoco. Tampoco. En realidad, a ver, van a, no sé si, si se sorprenderán con esta idea, pero en realidad la idea vinculada a la mujer con discapacidad mental es en algún punto pensar que la mujer claramente es inocente, ¿sí? En torno a lo que es la violación de una mujer que no tiene una discapacidad mental, en un punto el legislador va a estar en duda de si efectivamente fue una violación o no lo fue. ¿Sí? Profesora, ¿qué pasa en estos casos con los médicos mediante el juramento hipocrático que tienen que respetar la vida, la dignidad del paciente? Estoy hablando, Gustavo, de algo anterior, ¿sí? Ahora vamos a verlo cómo es actualmente esto del juramento, digamos, de lo que podría ser una objeción de conciencia, que es lo que vos estás planteando sobre lo que podría ser el aborto, ¿no? Pero antes había excepciones. Quiero decir, la vida por nacer la hacíamos prevalecer, pero hasta cierto punto, ¿eh? Es decir, no estábamos como pueblo a partir de la legislación que teníamos, completamente decididos a esta idea de que la persona por nacer fuera efectivamente alguien que merecía el derecho a la vida, ¿sí? Porque ya teníamos algunas excepciones que claramente daban cuenta de que no siempre, en todos los casos, eso iba a ser lo que iba a regir. Ahora, esto que fue así, antes de la ley de despenalización, ya la jurisprudencia de la Corte Suprema había modificado el criterio para entender que esta postura era discriminatoria, aquella a la que solamente establecía que que fuera posible el aborto para mujeres que hubieran sido abusadas sexualmente, pero que no, digamos, para aquellas mujeres que no tenían una discapacidad mental, ¿sí? Entonces la Corte Suprema va a ampliar sin ley, ¿sí? Me refiero a la interpretación que hacía el Código Penal, va a ampliar la legislación para entender que cualquier mujer, tuviera una discapacidad o no la tuviera, podía, digamos, someterse a un aborto que estuviera autorizado legalmente si era víctima de una violación, ¿sí? Es decir, amplió sin tener la nueva ley, estoy hablando años previos, ¿sí? Estamos hablando de 10 años atrás. La Corte va a ampliar el concepto de víctima de violación que en el Código Penal solamente preveía para mujeres idiotas a cualquier mujer que fuera víctima de una violación, ¿sí? Entonces ya nos encontrábamos de nuevo con una situación mucho más extensa de lo que podría ser la prohibición absoluta. Digo esto porque muchas veces no sabemos de dónde partimos en torno a lo que es la ley de despenalización, ¿sí? No era que éramos un país absolutamente prohibitivo en torno al aborto. El legislador ya había optado por algunas circunstancias en donde el aborto iba a ser permitido. Bueno, claro, luego se van a dar las posturas en torno a la adopción de una despenalización completa, y dentro de lo que se va a plantear o de justificación para plantear la despenalización, va a venir de la mano de la existencia de abortos que igualmente se cometían en Argentina. Es decir, van a empezar a circular datos sobre abortos que eran considerados ilegales, ¿sí? Es decir, aquellos que iban a ser igualmente llevados adelante, pero con una diferencia abismal entre aquella mujer que pudiera pagar en una clínica privada, en algún lugar que le permitieran cuidar su salud, a aquella otra mujer sin recursos económicos que igualmente quisiera llevar adelante el procedimiento, ¿no? Entonces lo que se empezaba a ver era la diferencia. La decisión del aborto estaba, pero la distinción estaba dada por si la mujer podía, todo era en el marco ilegal, ¿no?
si la mujer podía costear un tratamiento ilegal que le permitiera conservar su salud, su vida, o bien un aborto que fuera en la clandestinidad con la presencia de millones de situaciones, de tratamientos que no garantizaban, ¿no? que el cuidado de la salud requerido para semejante operación. Entonces, el énfasis va a estar puesto en la desigualdad que implicaba el hecho de poder costear no sé si han escuchado hablar de esos barcos que venían a Argentina y se llevaban a las mujeres a alta mar, que era una zona neutral, digamos, una zona sin régimen aplicable argentino. Entonces venía un buque de Noruega, subían mujeres y luego en alta mar se llevaba adelante el procedimiento. Bueno, era todo para sortear, si se quiere, una legislación que impedía llevar adelante la práctica de aborto. Es decir, que tampoco es que no había abortos en Argentina, los había de manera ilegal, ¿no? Claro, la ley viene un poco a concentrarse en esta idea de salud del tratamiento de cuidado de la mujer, y establece lo que va a mencionar Gustavo sobre una objeción de conciencia, es decir, la posibilidad que un profesional que se encuentra dentro del hospital desee, digamos, no quiera llevar adelante el procedimiento, ¿sí? Esto podría ocurrir, está contemplado, y lo que se tiene que obligar el hospital es a contar con profesionales que sí estén dispuestos, digamos, a llevar adelante el procedimiento. Y si no hay nadie dentro del centro médico, uno cercano que sí se pueda derivar para llevar adelante el procedimiento, ¿sí? Entonces, en materia de aborto, actualmente está estipulado un procedimiento que permite hacerlo, llevarlo adelante, y que, bueno, no, digamos, en algún punto la búsqueda está dada por la educación sexual, digamos, inicial, que tampoco estaba presente antes, esta famosa ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, que no estaba presente seguramente cuando ustedes cursaron su secundaria, su primaria, ¿no? El jardín, que, bueno, viene un poco a poner énfasis en lo que pueden ser distintos tratamientos anticonceptivos, que puedan mostrar un poco la formación en el abordaje de la salud sexual y reproductiva de la mujer, que no estaba antes presente, ¿no? Entonces, aquí, independientemente de la opinión que cada quien tenga y que es sumamente válida, yo me acuerdo una vez estaba haciendo un curso en Alemania y estábamos debatiendo sobre el aborto, y aparece una persona, un estudiante que era por si Colombia, y entonces tiró la famosa frase que decía: pero el vientre de la mujer es patrimonio de la humanidad, ¿no? Una cosa así, como que era difícil pensar en que la mujer pudiera disponer de su cuerpo, siendo que el vientre no le pertenecía, en realidad le pertenecía a la humanidad no sé, no me acuerdo cuál fue la titularidad que mandó, ¿no? Pero yo puedo entender que hay como ciertas, es un choque pensar hoy, ¿no? En que la mujer pueda tener decisión respecto de su cuerpo, pero bueno, en un punto también tiene que ver con esta necesidad de revisar primero la formación que en materia de salud sexual y reproductiva hubo, que antes no la había. No sé ustedes por dónde vienen, pero yo, por ejemplo, fui en una escuela católica, ¿no? Y claro que en la escuela católica obviamente no estaba ni pensado que fuera un tema de formación, siendo que hasta que no me casara 25 años después yo no iba a tener que necesitar ese tema, ¿no? Y claro, entonces digo, ¿cuántas personas han dejado de tener esa educación sexual y que en definitiva también forman parte, ¿no? de estos procesos para evitar, digamos, lo que puede ser la formación del núcleo familiar y demás en el momento en que la mujer y el hombre desean, ¿no? tener un hijo y no por falta de conocimiento de cómo llegan al mundo, ¿no?
Entonces, bueno, me parece que es un interesante proceso para pensar, pero bueno, independientemente de la opinión que cada quien pueda tener, sí aquí lo que valdría la pena es saber el régimen aplicable sobre este punto en Argentina. Y luego también está lo vinculado a la pena de muerte. No sé qué opinan también sobre eso. Otro temita, ¿no? ¿Qué saben de la pena de muerte? ¿Saben algo de la pena de muerte? Está prohibida en nuestro código, en toda nuestra legislación. Hola, no me dan. Sí. No. Valeria, te escuchamos también. Sí, Pablo, está prohibida, ¿no? Me empezó a andar, iba probando si me andaba el micrófono. Buenísimo que se escuche. Iba a decir lo mismo que el compañero, que acá en Argentina estaba prohibido. Está prohibida. Ustedes, no sé si recuerdan, vieron que son si se quiere, debates que cada cierto tiempo vuelven, ¿no? En la sociedad para establecer, obviamente que a veces cuando funciona mejor la justicia, cuando funciona menos la justicia, siempre son como momentos en donde la sociedad necesita, ¿no? De ciertas soluciones que no necesariamente vienen de la mano de la administración de justicia por la lentitud muchas veces de las soluciones o por bueno, a veces errores judiciales que también se hacen famosos o que se conocen por por medios de publicidad y de comunicación que buscan también, ¿no? Fomentar o publicitar esos casos, esa idea de prensa amarilla o sensacionalista. Bueno, claramente lo vinculado a la pena de muerte uno puede tener como distintas también opiniones aquí que son válidas sobre cómo debiera ser el régimen. Yo me acuerdo, era chica y escuchaba la campaña de un futuro presidente para entonces que decía que se iba a instalar la pena de muerte en Argentina de nuevo. Fue parte de un proceso de campaña electoral, ¿no? Y la realidad es que en Argentina, hoy por hoy, tal como el régimen lo tenemos, no se puede instalar la pena de muerte de nuevo, salvo que se modifiquen algunas decisiones bastante importantes, como tendría que hacer, por ejemplo, irnos del Pacto de San José de Costa Rica y de otros tantos tratados internacionales que establecen la prohibición de pena de muerte, ¿no? Entonces, si yo, Argentina, denunciara el Pacto de San José de Costa Rica, denunciar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bueno, quizás podría establecer la pena de muerte en nuestro país. Pero mientras existan compromisos que Argentina asumió en el ámbito internacional, eso hoy es imposible pensar. La pena de muerte, en realidad, no está prevista en el Pacto de San José de Costa Rica como una prohibición. Les voy a pedir a ustedes que lean el artículo 4 del pacto para este punto, porque va a abordar el derecho a la vida y va a hablar de la pena de muerte enseguida, y va a decir que en realidad se establecen como ciertas limitaciones para el uso de la pena de muerte para aquellos estados que aún continúen teniendo esa pena. Es decir, el pacto no va a prohibir la pena de muerte, porque en realidad los estados no se pusieron de acuerdo sobre esa cláusula. No había estados que tenían la pena de muerte y que no estaban dispuestos a derogarla, y había otros tantos que estaban en un proceso de reducción, ¿sí? Pero la realidad es que a falta de ese consenso, tenemos el artículo 4 con las limitaciones a la pena de muerte, pero no con la prohibición. Vendrá como consecuencia de otro tratado internacional, un protocolo adicional de abolición a la pena de muerte, que Argentina sí Perdón, firmó, pero no todos los estados. Sí, el artículo 4 del Pacto de San José de Costa Rica. así es. Ok, gracias. Este es el derecho, ese es el que establece el derecho a la vida. Y dentro del derecho a la vida va a hablar de la pena de muerte, ¿sí? Entonces yo les decía que ese artículo no prohíbe la pena de muerte, sino que establece algunas limitaciones para aquellos estados que continúan teniendo la pena de muerte. Es decir, establece como una especie de situación eh, que va como creciendo, ¿no? Es decir, va aumentando el nivel de protección, pero
garantizando que aquellos estados que todavía tenían la pena de muerte lo pudieran continuar teniendo e igualmente formaran parte del Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que va a decir de la pena de muerte es, cuando los estados tienen la pena de muerte, van a utilizarla para los delitos más graves. No van a utilizarla, por ejemplo, para determinados grupos de personas. Y acá va a hablar de niños y niñas, va a hablar de mujeres con embarazo, va a hablar de personas adultas mayores, ¿sí? Va a decir que no para determinados grupos. ¿Sí? Y luego va a decir también que no se va a poder instalar para nuevos delitos. Es decir, están los que están, pero ya no con la posibilidad de extensión. En el caso de Argentina, como ustedes bien dijeron, en realidad nosotros teníamos en la Constitución Nacional, no sé si se acuerdan, que decía que quedaba abolida la pena de muerte, pero en realidad para los delitos vinculados a causas políticas, que obviamente teníamos nosotros una historia en el siglo XX principalmente de ese tipo de sanciones, ¿no? Entonces, bueno, era la intención de colocar en la Constitución Nacional una cláusula que garantizara que nunca más en Argentina, por causas políticas, se iba a permitir una sanción de ese tipo, ¿no? Pero entonces era solo para causas políticas. Luego se mantuvo en Argentina, en la legislación, me refiero, la pena de muerte para la jurisdicción militar, ¿sí? ¿Se acuerdan del Código Militar? Bueno, el Código Militar establecía el uso o la posibilidad de pena de muerte para determinados delitos que se vinculara a la jurisdicción militar, ¿no? Es decir, que no era aplicable a toda persona, solamente a aquellas que quedaran bajo esa jurisdicción militar. Bueno, lo cierto es que tampoco, si no me equivoco, desde el principio del siglo XX ya no había habido uso de la pena de muerte en el Código Militar, más allá de que se mantuviera vigente la legislación, ¿sí? Bueno, al derogar el Código Militar, Argentina queda ya en una situación en donde no existe ninguna sanción, ningún delito que tenga la pena de muerte como sanción. Por ende, por aplicación del Pacto de San José de Costa Rica, siendo que ya la abolió, no podría volver a reinstalarla, no al menos bajo los procedimientos de compromisos asumidos, ¿sí? Si denuncia, insisto, el Pacto de San José de Costa Rica y los otros tratados que abordan pena de muerte, entonces, bueno, ahí estamos en otra situación, pero bueno, también implica, ¿no?, el efecto cascada respecto de todos los restantes derechos si uno habla de denuncia del pacto. Bueno, eso en torno a pena de muerte. Estamos hablando de la legislación, ¿no?, que sería aplicable a ese asunto. Bien. ¿Algún comentario o algo que me quieran hacer sobre eso? No, yo quería preguntar qué clase de pena de muerte existe actualmente en los países adheridos a esa. Bueno, muy buena pregunta, Gustavo, porque por ejemplo también está en la limitación, también se prevé qué metodologías se utilizan para llevar a la pena de muerte. Si tienen que ser mecanismos que no infrinjan dolor en el uso digamos, en la aplicación de la pena, ¿sí? Entonces, todos los mecanismos, o sea, ¿se acuerdan de la silla eléctrica, por ejemplo? Bueno, ya ese tipo de mecanismos que infringen además dolor, que generan tortura, bueno, ya no son aplicables, ¿no? Hoy se utilizan sistemas digamos, de inyecciones en donde la persona ya no muere, perdón, sí muere. Lo que quise decir, no sufre dolor, ¿no? Porque no es consciente de lo que está ocurriendo. Sí, claro que hay todo un proceso, obviamente, de tortura, entre comillas, producto de lo que es el conocimiento del paso del tiempo, ¿sí? Si a mí me dicen que va a ser mañana, bueno, claramente todo este momento que yo estoy a la espera de esa decisión es un acto de tortura por la afectación de la integridad psíquica mía, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el pacto intenta que no se apliquen mecanismos que infrinjan dolor,
adicional a lo que ya es de por sí la pena. ¿Mm? Concretamente, Gustavo, digamos, no sé muy bien las características de la droga, no tengo ese detalle, nunca me he puesto a investigar tanto sobre lo que es la metodología, ¿no? Pero bueno, sí, saber esto que ya implica que hay ciertos mecanismos que ya no se pueden utilizar. Los vemos en las películas, pero no debieran ser aplicados. ¿Mm? Bueno, muy bien. Esto entonces vinculado al derecho a la vida. No sé qué otro, podemos hablar del derecho a la educación, ¿sí? Como otro derecho también y que vale la pena porque es una cuestión que se vincula mucho a políticas públicas. El derecho a la educación, fíjense que, ¿qué otro habíamos hablado? Habíamos hablado de educación, dijimos libertad, La Salud. vivienda. vivienda también estaría bueno para poder trabajar. Derecho al voto. El Al derecho al voto, salud. voto, sí. Bueno, ¿qué prefieren, vivienda o salud? ¿Vivienda o educación? Educación. Educación. Educación, sí. Bueno, cuando hablamos del derecho a la educación, también es interesante poder establecer una perspectiva de derechos humanos, porque eso cambia radicalmente el concepto que tenemos de educación. Cuando hablamos de perspectiva de derechos humanos, tenemos que pensar que primero es un derecho que está reconocido en tratados internacionales, que no es solamente algo que forma parte del ámbito interno del Estado, sino que está reconocido en tratados que Argentina ha firmado y que por ende entonces damos intervención a órganos que sabemos velan por el cumplimiento de esos tratados que se han expedido sobre la interpretación que hay que hacer de ese derecho, en este caso del derecho a la educación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del derecho a la educación, en realidad es interesante entender que aquí hay, si se quiere, una transformación de lo que es el derecho el que históricamente entendimos o tal como lo entendimos. Educarnos era formarnos, ¿no? Y era en algún punto pensar en la importancia de que se pudiera, no sé, contar con formación para un título, para una experiencia laboral, ¿no? Es decir, pensarlo desde la propia formación, en donde ustedes no sé si saben, pero lo que significa el término alumno, ¿lo han escuchado alguna vez? ¿Han buscado la etimología de la palabra? Sin luz. O sin luz. Muy bien, David. O sea, en realidad uno piensa siempre en la idea del alumno como un ser que el docente debe iluminar, ¿no? Que debe transmitir ese conocimiento que le va entonces a otorgar esa luz que viene de la sabiduría, ¿no? Es un concepto de educación bastante pasivo, ¿no? Es decir, un concepto en donde históricamente el educador viene un poco a imponer, ¿no? Una formación que el alumno recibe y que entonces se somete en algún punto a esa formación tal como es propuesta por el ámbito educativo, por el educador, ¿no? Esa es un poco la clásica idea de educación que hemos sabido tener, ¿no? Y que seguramente ustedes también han tenido. Ahora, cuando hablamos de educación, en derechos humanos, uno puede pensar que existen en realidad como distintas aristas de este derecho que vale la pena que consideremos, ¿no? Yo puedo pensar que hay ciertos valores que como sociedad nos interpelan, nos resultan importantes que tengamos. ¿Cuáles son para ustedes valores que en Argentina deben estar presentes y que la sociedad debe tener? ¿Cuáles son esos valores? El respeto. Respeto. ¿Qué más? Igualdad. Igualdad. Muy bien. No discriminación. Sí. Humildad. Humildad. Bien. ¿Qué Honestidad. más? ¿Cómo? Honestidad. Honestidad. Patriotismo.
patriotismo, Buenas costumbres. buenas costumbres. Hay algunos que yo tendría que ya pedirles, que son un poco ambiguos, que tendría que pedirles qué significan, ¿eh? Pero sí, son derechos que muchas veces nos vienen de la mano de una idea de entender que hay ciertos valores que nos resultan para la sociedad trascendentes, ¿no? Uno puede pensar en, por ejemplo, hoy la idea de un sostenimiento de la democracia, ¿no? Es decir, que haya cierto consenso en torno a una necesidad de prevalecer la democracia por cualquier otra forma de gobierno, ¿no? Que no resulte respetuosa de esa decisión del pueblo, de mayoritaria, cuando elige, ¿no? En las urnas, y que eventualmente esa alteridad de los cargos que proviene del sistema republicano, de poder esperar, ¿no? Ese cambio para poder plantear algo distinto, ¿no? Pero la idea de educación es en algún punto, hay una frase que es sumamente interesante, que es hablar de la educación en y para los derechos humanos, ¿no? Pero no es una educación que solamente tenga que estar limitada a estos ámbitos, por ejemplo, que hoy compartimos, o que podría ser una asignatura en la carrera de abogacía, o en la carrera de la formación policial. No es algo que solamente deba ser pensado para un determinado grupo de personas en la sociedad. Claro que es válido, ¿no? Es muy importante que ciertas profesiones la tengan, pero no debe ser solamente privativo de un determinado grupo de la sociedad. Porque la idea de la educación en derechos humanos es poder entender que todas las personas tenemos que aprender a convivir en sociedad. Que tenemos que aprender, digo, a convivir en sociedad y a conocer estos valores. Si esperamos esta de la sociedad, bueno, los valores deben ser aprendidos. Y los derechos humanos transmiten valores, transmiten idea de solidaridad, de no discriminación, de empatía, ¿no? Del respeto, como ustedes decían. Son valores. Cuando yo digo que no importa cuál es la orientación sexual, la orientación política, la idea religiosa, yo estoy diciendo que puedo convivir en la diferencia con el otro y que no me voy a sentir superior, voy a poder estar en una situación de igualdad con otra persona y entender que puedo tener una vida a la par de otra en donde las dos personas seamos distintas, ¿no? Entonces, la educación en derechos humanos es transmitir estos valores, ¿no? Pero para todo, fíjense que cuando yo pienso entonces en educación para los derechos humanos, es para fortalecer, ¿no? Los derechos humanos, es decir, es como un ciclo que se va fortaleciendo sobre sí mismo. Yo puedo entender que hay una necesidad de revisar lo que ocurre en la educación primaria, en la educación secundaria, ¿no? ¿Cómo logramos transmitir esos derechos humanos en esos ámbitos, ¿no? Porque si yo tengo una secundaria en donde, no sé, no hay posibilidad de revisión de determinados, digamos, si la institución no es respetuosa de los estudiantes, si no hay chances, por ejemplo, de ámbitos democráticos, y donde ahí todo tiene que ser autoritario y tal como la institución lo prevé, si yo no tengo un margen para poder disentir, para poder desde el respeto plantear una diferencia, ¿no? Ay, me Que sí están hay en haciendo otros ruido un ámbitos. montón de cosas. ¿Cómo, Susana? Yo digo, Me hacen ruido un montón de cosas. O ¿te sea, hacen ruido? sí, o sea, me hace pensar, la educación entonces está fallando, o algo está pasando porque no nos estamos respetando. Pasa en el ámbito de la escuela secundaria, de las universidades, en la legislatura, ¿no? ¿En qué estamos fallando? Bueno, El otro día miraba en la marcha por la auditoría de la universidad y qué sé yo, un chico fue a plantear su idea, el por qué, vino otro de atrás y le metió una piña. Y estamos en un ámbito universitario.
Lo que pasa es que no dejan de ser cuestiones que ocurren en la sociedad, ¿no? Entonces, en algún Claro, por eso, punto o sea, me hace tenemos que claro, me hace pensar replantear cómo, todo. cómo el respeto puede ser una norma, cómo podemos instalar esos niveles de convivencia y de disenso en estos ámbitos. Pareciera que la idea tiene que ser aprender matemática, biología, ¿no? ¿Y por qué no un ámbito que nos permita entonces poder entender que también nos tenemos que educar en valores y en derechos humanos, ¿no? Porque la idea de valores es eso, es pensar la educación como un ámbito en donde el conocimiento se construye, donde yo no transformo, no ilumino al alumno. Lo que eventualmente, si yo entiendo la idea de iluminar, es empoderarlo, es capacitarlo, es darle herramientas para que pueda pensar por sí mismo y no meramente una copia de lo que yo le he dicho, ¿no? Es decir, es cómo lograr tener personas que se entiendan titulares de derechos y a la paz respetuosos de los derechos del otro, ¿no? Es decir, entender que hay ciertos deberes que como sociedad tenemos que tener por el otro. Son valores, gente, son valores que se transmiten en normas y que la educación justamente tiene que servir para eso, para pensar cómo logramos digamos, la educación tiene que ser transformadora, ¿no? Y en algún punto entender que no tiene que ser un estudiante pasivo, sino que Wow. lejos de ser pasivo, pueda tener la capacidad de La capacidad reflexionar, de de poder reflexionar. opinar, ¿no? Siempre bajo el respeto. Yo no estoy diciendo nada que busque, ¿no? Alterar algunas cuestiones que deben estar presentes, pero digo, esta idea de poder disentir y de poder expresar una idea, ¿no? Bueno, muchas veces no se logra en los ámbitos educativos y luego cómo los vamos a poder, ¿por qué se los vamos a exigir? Si no lo logramos en el ámbito de la secundaria, ¿por qué se lo vamos a exigir luego, no? ¿Por qué se lo vamos a exigir en el ámbito parlamentario? ¿Cómo hago yo para que se dejen de tirar una botella con agua? Bueno, claramente hay algo que falló dentro de lo que fue ese proceso de formación, ¿no? Para que una persona se pueda permitir, en el disenso, tirarme una botella de agua o insultar a la otra persona, cosas que tampoco debieran, ¿no? Estar presentes. Entonces, bueno, la educación en y para los derechos humanos busca eso, poder revertir una idea clásica de educación que más bien tiene que estar enfocada en el abordaje de la idea de ciudadanía, ¿no? Desde eso que buscamos, que como instituciones buscamos que nuestras personas tengan, y que si solo lo limitamos a aquellas que están vinculadas a la función pública, bueno, entonces nos estamos quedando con un pequeño, muy porcentaje muy pequeño, ¿no? de la población que tendrá conocimiento en estos asuntos. La idea de la educación tiene que ser una educación que, bueno, sin duda, tenga que ser respetuosa de ciertos elementos, ¿no? Y yo voy a pensar entonces en que no cualquier educación va a ser una educación respetuosa de lo que buscamos, ¿no? Si yo no tengo una educación de calidad, bueno, claramente no estamos hablando de educación, sino estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Es lo formal, lo que me permite a mí tener un porcentaje de estudiantes, pero si yo, por ejemplo, puedo entender la importancia de que haya un contenido, ¿sí? Y yo evalúo el contenido. Ah, miren, estudiaron a tal autor. Ay, miren, estudian algo de tal lado. Pero si después yo voy a clase y advierto que todo eso no lo vieron, ¿no? Bueno, claramente hay una educación de calidad que falta no solamente por eso, sino también por la falta de capacitación al personal educador, ¿no? Y también falta incentivos al cuerpo docente para la capacitación, ¿no? También son estrategias de políticas públicas que hay que revisar. ¿Cómo logramos que el personal docente se capacite? ¿Cuál es el estímulo que se le da al personal docente para que se capacite? ¿Sí? ¿Cómo son las carreras docentes? ¿Cuál es el contenido que tienen? ¿Qué exigencia tienen? ¿Sí? Es decir, todo hay que repensar. Obviamente, también hay que pensar, bueno, cuál es el salario que perciben. Hay un estímulo allí en el salario que perciben para determinar qué docentes tenemos dentro de lo que es
el cuerpo docente. Hay muchas cosas que hay que pensar para pensarle la calidad de la educación, ¿no? Y la realidad obviamente está vinculada a muchas cuestiones de infraestructura, de bibliografía, de elementos que se tienen para llevar adelante los sistemas educativos, desde tecnologías, en fin, cuestiones que también hacen a la idea actual, ¿no? de conocimiento sobre mucho más de lo que puede ser un libro, que obviamente también lo tienen que conocer, pero hay cuestiones tecnológicas que también deben estar presentes en el aula, ¿no? Porque también las tenemos que preparar para la vida, y la vida hoy incluye la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cuestiones aquí que abordar desde la educación. Pero bueno, en tema de educación aquí tengamos presente, ¿sí? que esta idea de que hay una educación en derechos humanos y para los derechos humanos viene un poco a modificar lo que esperamos de la educación en la sociedad a la luz de un contenido que debiera estar presente no solamente para un determinado grupo, ¿no? Sino para toda la sociedad, para toda la población, ¿no? No sé si están de acuerdo con eso, si quieren hacer algún comentario. Totalmente de acuerdo, pero igualmente impresiona. ¿Impresiona? Sí, porque ¿En como qué que sentido? da la sensación de que hay que hacer un borrón y cuenta nueva y como que, no Bueno, sé. algo está fallando, ¿no? Porque si no, no estaríamos donde estamos. Entonces, bueno, claramente que está bueno repensar, sobre todo cuando lo pensamos desde políticas públicas, ¿sí? Yo quiero ver acá en este grupo al futuro ministro o ministra de Educación. Ajá. No, Profe, para agregar también a todo lo que usted nos decía, que las herramientas que también hoy en día nos brindan en referencia a la educación no pueden ser las mismas que nos brindaban en el 90. También hay que rever eso. Tenemos otros chicos con otras necesidades. A mí me ha pasado por ahí en el colegio de mi nena, que tuve una reunión con el profesor de educación física, y él nos decía, no encuentro herramientas, y estamos hablando de chicos, esto fue hace 2 años, 10 años, que él no encontraba herramientas cómo abordar la situación porque se encontraba con chicos de 4º grado que se comportaban como chicos de 6º, en referencia a lo sexual, en referencia al comportamiento, virtualidad. Entonces, también es como que nos quedamos un poco atrasados en lo que les estamos enseñando. Hoy los chicos ya prácticamente, no sé si se le puede enseñar con un pizarrón. Es como dice usted, necesitan tecnología, porque estamos en otra época. Sí, sin duda que la educación, dentro de las cosas que tiene que tener, es la posibilidad de adaptarse, ¿no? Es decir, la adaptabilidad de la educación es fundamental, no solamente la calidad, la adaptabilidad también. La accesibilidad también, ¿no? Es decir, que podamos acceder a la educación y que no sea solamente privativa de un determinado grupo de personas. Pero bueno, son debates también que se deben llevar adelante desde las políticas públicas, ¿no? Lo que sí, claramente, la educación es un derecho que abre otros derechos, ¿no? Es decir, yo siempre pienso en la chance que la educación nos da, ¿no? Para poder a veces hacer lo que queremos ser, ¿no? A veces nos equivocamos, pero digamos, es poder pensar esa educación como un medio para poder trabajar de lo que nos gusta, si es que eso ha ocurrido. Entonces, bueno, la educación es un pilar importantísimo dentro de la sociedad y debe ser adaptable, ¿no? Pero también, ojo, no, digamos, hoy los desafíos están dados por la tecnología, sin duda, pero cómo lograr que esa tecnología no reemplace la capacidad de la persona para pensar, ¿no? Es decir, yo tengo estudiantes de abogacía Y cada vez leen menos los chicos. A que mi hija leen le dan menos, muy que poca la lectura, todo inteligencia resumen. artificial les hace el resumen, que la inteligencia artificial le busca la jurisprudencia. Bueno, y la realidad es que ya se deja de pensar. Yo puedo hoy utilizar la inteligencia artificial, no la uso, pero digamos, si la usara, podría usarla habiendo tenido un proceso de creación intelectual, ¿no? En donde yo ya veo y reviso lo que me informan.
Ahora, ¿cómo va a entender que está bien o está mal alguien que no sabe, ¿no? Es decir, que no tuvo la oportunidad de saber previamente para luego usarla. A mí lo que me Sí, asusta un pero poco ahí es esa también, idea de la producción, de que reemplaza en algún punto esa, Es esa tremendo. habilidad para, Les cuesta mucho razonar, yo lo veo claro, con mi nena, en todas las bueno, pero materias está que la hay en astucia del matemática, todo. docente Es también. tremendo. ¿Eh? ¿cómo? Es que está en la astucia del docente, en cómo se reinventa para que esa tecnología no coartee el proceso de aprendizaje. Claro, ¿no? Pero en eso Y también apoyo por ahí un poco lo que hoy decía la profe, de que el docente, así por ahí como nos pasa a nosotros, de que uno tiene como un cansancio, de que el sueldo quedó chiquito, de que te cuesta, creo que también eso. El docente como que no tiene una incentivación, un incentivo ni económico, ni de arriba, de que digan, bueno, vamos a armar algo. Es como, La por eso, realidad es como que también estamos Por estancados. eso, sí, no, por eso decía, a ver, es Sí. como que escuchando lo que estamos hablando, lo que dice la profe, qué sé yo, es como que te da esta sensación de hay que borrar todo y hacer todo de nuevo, porque un docente que está trabajando mañana y tarde con un montón de alumnos, ¿en qué momento se sienta a pensar, tiene una familia, en qué momento se sienta a pensar de qué manera puede incentivar a los alumnos? Hoy nos pasa y la a la gran realidad también mayoría es que que los estamos docentes acá, están muy todos solos, tenemos otro trabajo porque aparte de todos nos este. estamos Vendemos olvidando todos que los algo. chicos que van a la escuela tienen Sabrina, muchas perdón. cosas. No, estaba escuchando un poco todo lo que opinaban y la realidad también es que el docente está muy solo, porque si hay un chico que en un contexto de universidad está dando una opinión y viene otro y te pega una piña, no le podemos machacar toda la educación. O sea, ese chico vino de una familia y los valores también se aprenden en casa. Yo no pido que en la escuela a mis hijos se les enseñe modales y buena educación. Les exijo también a la escuela que les enseñe cuestiones que tienen que ver con la formación académica en relación al nivel en que se encuentra cada chico. Ahora, cuando la escuela también se tiene que ocupar de otras cuestiones, que no es solamente enseñar, ahí es también cuando pierde este efecto. Sí, yo coincido, Sabrina. Quizás el tema también es que uno a veces separa esa educación formal, científica, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, conceptos de construcción, ¿no? Y no entender que también hay otros elementos que la escuela tiene que enseñar, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a una carrera como arquitectura, ¿sí? La carrera de arquitectura no tiene absolutamente ningún seminario, ni uno, sobre accesibilidad en materia de discapacidad. Y vos me decís, ¿qué tiene que ver esto? Y bueno, por ejemplo, si yo construyo casas, no pienso que a veces pueden ser utilizadas por personas con una silla de ruedas. Bueno, necesitan ciertos niveles de accesibilidad, ¿no? A mí no me lo enseñan en la formación universitaria de grado. Tendré que hacer eventualmente un seminario el día de mañana, ¿no? Una especialización de posgrado, si es que hay, no sé si existe, pero quiero decir, todo contenido tiene que tener, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas a estos valores que transmitimos, sin desmerecer lo que queremos en lo que se formen, ¿no? Si yo no estoy diciendo que una cosa tenga que reemplazar a la otra. Pero sí es cierto también lo que vos decís sobre los docentes quedándose un poco solos. Hay una sociedad que a veces, yo por ejemplo me he encontrado, ahora que estamos en confianza, digo, me he encontrado con situaciones de las más atípicas. Yo obviamente soy profesora universitaria desde hace 20 años y la verdad es que siempre he contactado con los estudiantes, es decir, nunca, yo no viví nunca lo que puede ser la familia viviendo en la secundaria, que viene y te dicen o te interpelan, no sé, se enojan porque le pusiste, bueno. En los últimos años me pasó que venga un padre, me escriba un mail, o venga sí, una madre y me vea a la salida bien, ¿no? O sea, nunca he recibido ninguna cuestión violenta, pero bueno, digamos, se han corrido un poco también esas situaciones que son más propias capaz de quien todavía no tiene la posibilidad de expresarse por sí mismo, ¿no? En algún punto, bueno, pero venía este cuento, pero sí es cierto que obviamente la institución tiene que acompañar y tiene que acompañar desde estos
la institución y el Estado, ¿no? Desde el Estado, sea, ojo, sea una escuela pública o sea una escuela de gestión privada, el Estado también tiene que estar allí controlando que, por ejemplo, no se discrimine, ¿sí? Cuando una chica de 14 años embarazada la sacan de la escuela porque está embarazada, bueno, esa es una situación concreta de discriminación que no puede ser aceptada ni siquiera en una escuela privada, ¿sí? Y donde el Estado tiene que intervenir y tomar cartas en el asunto. Bueno, todo esto, digamos, en torno a lo que es la educación, fíjense, ¿no? Y sé que aquí hay gente que está trabajando en el tema, lo importante que es la educación en contextos de encierro, ¿no? Había gente aquí que estaba en eso. Podemos pensarlo obviamente respecto de cada grupo, podemos pensar en niñez, podemos hablar de personas adultas mayores, lo importante es la educación en personas adultas mayores, pero bueno, también claro en contextos de encierro, ¿no? Fíjense que si hablamos de personas privadas de la libertad, bueno, aquí hay uno siempre habla como una protección específica de este grupo por la especial posición de garante que tiene el Estado, que ustedes ya saben, ¿no? Es decir, uno piensa, bueno, hay una privación de la libertad, una privación que está decidida a través de un juicio, que se han respetado las garantías, etcétera. Una persona que está condenada para cumplir condena, sí, una condena y la misma resulta privativa de la libertad, bueno, esa persona tiene que tiene que cumplir con esa condena, ¿no? Pero claro, lo que estamos diciendo es que esa persona ve privada su libertad física, pero no el resto de los derechos que se encuentran vinculados a su persona. Obviamente que algunos de ellos pueden estar limitados por el contexto de encierro, ¿sí? Yo no puedo, estoy privada de la libertad y quiero estudiar una carrera que requiere, no sé, ir a un laboratorio todos los días para probar sus elementos químicos. O sea, bueno, claramente va a haber algunas limitaciones que serán propias en función de ciertos intereses, como puede ser, por ejemplo, la seguridad, digamos, distintas herramientas o elementos que podrían limitar el ejercicio de ciertos derechos, ¿sí? Eso está contemplado por los estándares internacionales, y eso no sería violatorio, ¿eh? Pero claro, después están nosotros, no sé, ¿por qué la persona privada de la libertad no podría votar? ¿Cuál sería la razón, el fundamento del por qué no le dejamos votar? ¿Por qué la persona privada de la libertad no puede tener derecho a recibir un tratamiento de salud si está privada de la libertad? ¿Por qué no puede tener derecho a la alimentación adecuada si está privada de la libertad? ¿No? Entonces, ante esas situaciones, uno tiene que pensar que la privación de libertad afecta a la libertad física y los restantes derechos no. Entonces, como el Estado es especial garante, tiene que garantizar el ejercicio de esos derechos. Distinto de una persona que no está privada de la libertad, porque el Estado no está allí obligándole a estar en un determinado espacio, ¿sí? Ojo que la idea de privación de libertad es mucho más amplio que estar en unidades penitenciarias, ¿sí? O comisarías, o cualquier centro. No incluye solamente el ámbito, si se quiere, penal, ¿sí? Pensemos en una institución psiquiátrica, también implica un contexto de encierro, o institutos de menores, o digamos, distintas situaciones que pueden generar esa privación de la libertad y que por ende entonces será aplicable todo el criterio que aquí introducimos. En esta cuestión de personas privadas de la libertad, el Estado ha asumido compromisos vinculados a la habitabilidad del contexto de encierro, a la no aplicación de actos crueles, inhumanos o degradantes, a la prohibición de la tortura, ¿sí? Al ejercicio de el fomento de ciertos derechos. Entonces, hay aquí un régimen que se ha comprometido el Estado a la luz de los tratados internacionales que ha firmado. Y sabemos muy bien que el Estado podría ser evaluado por estos contextos, ¿sí? Aquí en Argentina, bueno, no tengo que decirles más a ustedes que lo que ustedes ya conocen sobre el contexto de encierro que existe, que ha motivado no solamente intervenciones del ámbito internacional, sino también del ámbito interno, con distintas sentencias, tanto de provincia de Buenos Aires como de la Corte Suprema, que vienen a dar cuenta de la necesidad de cumplir esta idea de cárceles sanas, de cárceles
que no sean insalubres. Hay toda una situación que hoy se encuentra incumplida, ¿sí? Es decir, que quizás las políticas debieran venir de cómo lograr mejorar, ¿no? Esa situación de privación de libertad para que resulte un contexto más digno para la persona. No van a encontrar ustedes ningún estándar, porque también a veces son mitos en torno a los derechos humanos, como que son derechos que buscan poner a todas las personas en libertad, ¿no? Es decir, no hay verdaderamente estándares que vengan de la mano de eso. Lo que eventualmente se espera es que bajo el cumplimiento de la condena la persona pueda, ese tiempo que está privada de la libertad, no verse afectada en su dignidad, ¿sí? Y por ende entonces esa situación de contexto, de hacinamiento, digamos, esa situación es la que se critica, no que la persona esté privada de la libertad. ¿Me explico? El órgano lo que viene a decir es cómo está privada de la libertad, no que esté privada de la libertad. Eventualmente sí habrá que atender ciertas circunstancias, ciertas necesidades especiales respecto a determinados grupos de personas. Una persona con discapacidad que no tiene posibilidad de valerse por sí misma, que requiere de un personal de apoyo. Bueno, habrá que evaluar si esa persona tiene que estar detenida en una unidad penitenciaria o tiene que estar detenida en su domicilio, ¿sí? ¿Me explico? Porque habrá que ver si el Estado está en condiciones de proveer recursos, muchas veces de personal, para atender a esa persona en particular. Si no fuera así, entonces el órgano le dice al Estado, bueno, fíjese, porque si lo va a tener detenido, tiene que brindarle los mismos derechos que una persona que no tiene discapacidad. Tiene que establecer ajustes razonables. Si no las hay, bueno, entonces evalúe otras alternativas de detención que sean más respetuosos de esa situación de discapacidad. Bueno, ahí ustedes van a ver también material, las reglas Nelson Mandela, ¿no? Que ya conocen seguramente, en torno a estos contextos y los derechos que las personas privadas de la libertad tienen. Son derechos particulares porque son dados en un contexto de encierro, ¿sí? Yo no tengo, digamos, necesariamente que pensarlo respecto a una persona que no está privada de la libertad, porque se supone que esos derechos se respetan y si no se respetan están incumplidos y implican una violación de derechos humanos. Pero aquí estamos haciendo foco en esa garantía especial que tiene el Estado respecto de esa persona que puede fallecer en la cárcel a causa de otro interno, que puede, digamos, afectar la relación con otros. Hay una necesidad de revisar mayores niveles de seguridad, no solamente respecto a la población carcelaria, sino respecto de cada persona, ¿no? En torno a lo que es esa cohabitación. Después hay otros grupos que también requieren por parte del Estado obligaciones reforzadas, ¿sí? Por ejemplo, justamente como decíamos recién, personas con discapacidad. Porque, bueno, las personas con discapacidad históricamente han sufrido discriminación respecto de aquellas que no la tienen. No tengo, digamos, seguramente ustedes tendrán personas cercanas con una discapacidad visual, con una discapacidad física, ¿no? Y podemos ver cómo ha sido el ejercicio de los derechos por parte de esas personas para entender que no siempre han gozado o o ahora en la actualidad, de esa idea de igualdad. Pensemos en el trabajo, pensemos en la educación, ¿no? Son derechos que muchas veces se han visto limitados por su discapacidad. Hoy la idea de discapacidad o de discriminación viene dada por el ambiente, por las barreras que la sociedad impone para que esa persona pueda ejercer los derechos en condiciones de igualdad, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, no se trata aquí de la discapacidad o de la deficiencia, porque existe y tiene que ser tratada, pero sino de las barreras que la sociedad ha puesto para que esa persona no pueda ejercer el derecho, la persona con discapacidad. Por ejemplo, yo quiero ir a tribunales, ¿sí? Y estoy en silla de ruedas y todos son escaleras. Bueno, ahí hay un obstáculo arquitectónico. Cuando yo les decía que los arquitectos no les enseñan sobre accesibilidad, bueno, es esto. Es pensar una casa, una institución
que yo tengo que acudir para ejercer mi derecho, pero resulta que no puedo ir físicamente porque no tengo, hay un obstáculo que a mí me impide poder concurrir al espacio, ¿sí? Piensen en las escuelas, donde históricamente la persona con discapacidad no iba a la escuela, primero no iba a ningún lado, después en un segundo momento fue a escuelas especiales, todavía la ley de educación habla de escuela especial. Bueno, separada, segregada para determinados oficios. Hoy se busca una integración, la inclusión de la persona con discapacidad en el aula, ¿no? Bueno, con personal de apoyo, con lo que corresponda, pero una inclusión de la persona para que pueda hacer y estudiar lo que quiera, no panadería, ni sin desmerecer obviamente todos los oficios que históricamente fueron ejercidos por personas con discapacidad, pero digo, es limitar a la persona con discapacidad a un determinado grupo de actividades que el Estado le provee, le dice, vos vas a trabajar en un taller protegido, vas a trabajar en esto. Ahora, si yo tengo una discapacidad y quiero ir a la escuela, no puedo, no me dejan. Bueno, eso es lo que se ha revertido en el último tiempo, con la intención de poder pensar la inclusión y no la segregación o la protección desmedida, que lo que busca en realidad, más que protección, es privar a la persona de capacidad jurídica, ¿no? Por eso un poco también lo del Código Penal. Era una persona que no era persona en realidad, ¿no? Que no tenía posibilidad de pensar por sí misma. Y no todas las personas que tienen una afección de salud mental no están en condiciones de razonar, ¿sí? Hoy, después de la pandemia, vemos un montón de personas afectadas en su salud mental, o sea, no digo solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Ha habido como una mayor gravedad, agravamiento, si se quiere, de esta afección en particular. Y bueno, digamos, convivimos con esa situación, ¿no? Y debemos entenderla como que no es una persona peligrosa ni loca, ¿no? Son afecciones como una dolencia que se puede tratar y que, bueno, y requerirá de una rehabilitación o un tratamiento, lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, la persona con discapacidad es interesante trabajar y ver cómo el Estado requiere de adoptar medidas para lograr esa situación de igualdad respecto de quienes no tienen discapacidad. ¿Mm? Bueno, bueno, acá tengo una lapicera. Vamos a hacer lo siguiente. Respecto del parcial, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, ¿sí? ¿No? No, en Bueno, referencia al parcial va a ser igual que el de la vez pasada. sí, así es. Va a ser el lunes que viene a las 15 horas, ¿sí? Van a tener también una duración de tiempo. Yo esto se los voy a dejar en cátedras virtuales como lo hice la vez pasada. En el momento se les va a habilitar. Ustedes esperen porque algunas personas me han escrito diciéndome, profe, no está habilitado el examen, pero a veces depende del horario de la computadora, no sé, pero se va a habilitar, no se preocupen, a las 15, y siempre hay 5 minutitos más por las dudas que alguien necesite, por una cuestión del ingreso por conexión, así que no se preocupen por eso. Bien, y respecto de los temas que entran, acá voy a abrir el cronograma de actividades. Bueno, ahí tenemos producción jurídica de los órganos en materia de derechos humanos, luego derechos en particular, que ahí lo que vamos a tomar es vida y educación, ¿sí? Van a ser esos dos los derechos que vamos a particularmente contemplar. O sea, ahí hay más, ¿sí? Vamos a hablar de educación y de derecho a la vida. ¿Mm? ¿Sí? ¿Tomaron nota de esto? ¿Cuáles serían los textos, profe? Ahí en cátedras virtuales yo les voy a dejar lo vinculado a educación y a vida, ¿sí?
tengan ahí en cuenta los tratados también, ¿sí? El Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador para Educación, donde van a poder ustedes tener ahí más información sobre cada derecho, amén de algún texto doctrinario que complemente y algún texto de fuente jurisprudencial, ¿sí? Y luego, respecto de la clase del lunes pasado y de esta, lo que entraría sería personas privadas de la libertad y personas con discapacidad. Pero vamos a dejar géneros e infancia sin tomar para este examen, ¿sí? Entonces, serían fuentes jurisprudenciales, educación y vida, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad, lo que entraría en el examen del lunes que viene a las 15 horas. De nuevo va a ser un examen como el anterior, donde ustedes van a tener que establecer un multiple choice, un verdadero y falso, ¿sí? Tendrán un tiempo para hacerlo. Y una vez que finalizan el examen, van a tener ahí, van a poder saber si les fue bien, ¿eh? Eso es el 4 de noviembre. ¿Hay alguna duda? Se me cortó. Luis, sí, te escucho. ¿Puede repetir, profe? ¿Qué cosa? ¿Todo? Fuentes jurisprudenciales. Fuentes Sí, por favor, porque se jurisprudenciales. cortó. Fuentes jurisprudenciales. Respecto de los derechos en particular, van a ser dos: derecho a la educación y derecho a la vida. Y respecto de las protecciones específicas de grupos, van a ser dos también: personas privadas de la libertad y personas con discapacidad. Yo voy a revisar cátedras virtuales para ver cuál es el contenido que está ahí subido y les voy a agregar, si es necesario, material para que tengan ahí, para poder complementar los contenidos de clase, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Muy bien, de nada. Bueno, entonces reducimos el contenido que entra a los exámenes de modo de poder respetar los plazos, digamos, previstos para que lleguemos bien al recuperatorio. ¿Sí? Ojalá que no se necesite, pero por las dudas, porque el 18 de noviembre es feriado, entonces ahí no lo podemos usar. ¿Sí? En Bien. teoría esta sería la última clase. Si No. aprobaba. No. Tenemos una clase adicional el 11, o sea, tenemos el segundo parcial el 4 de noviembre. Y el 11 de noviembre, ahí tenemos una clase, la última clase para todo el grupo, que es actividad integradora. Ahí es donde traemos bizcochitos, gaseosa y todas esas cosas que con la virtualidad no. Pero bueno, eventualmente nos vemos comiendo para hacer el picnic de fin de curso. En caso de recuperatorio, cuando dijo... El recuperatorio está como está previsto ahí, Valeria, es decir, el 25. Es el 25 de noviembre, los dos recuperatorios. Bárbaro. Bien, y una consulta, el tema del coloquio, ¿cómo es? Y el coloquio, en realidad, lo vamos a charlar eventualmente para más adelante, pero la idea del coloquio es para aquellas personas que no han llegado a la promoción, ¿sí? Es decir, hay un promedio que se exige de 6 entre los dos parciales. Si vos obtuviste una nota y compensás con el otro, bueno, y tenés 6, estás en promoción. Ahora, si no hay si no llegamos a 6, entonces ahí se va a coloquio. Muy bien. Bárbaro. O, por ejemplo, porque se desaprueba uno de los dos exámenes. Es decir, se desaprueba un examen y el recuperatorio también se desaprobó. Con uno desaprobado de las dos instancias, es decir, del primer parcial o del segundo parcial, uno está en coloquio. Gracias. Después charlamos de eso mejor. Bueno, una consulta cortita. Sí. La producción jurídica internacional en materia de derechos humanos es la primera clase. ¿Eso qué tiene que ver con todos los pactos a los cuales adherimos? Claro, no con los pactos, que eso fue motivo del parcial anterior, fuentes normativas,
sino estos Sí. son las producciones de los órganos. Ok, Opiniones ok. consultivas, observaciones Sí. generales, sentencias de la corte. ¿M? Perfecto. A eso me refiero. ¿M? Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, de nada. ¿M? Bueno, estamos, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que me quieran preguntar. Profe, buenas Sí, tardes. Yo me pude conectar en la segunda hora porque estaba trabajando, estoy trabajando y no me podía conectar al principio. Yamila Alberti es mi nombre. bueno, Yamila, luego te agrego. ¿El Bien. examen va a ser con 20 preguntas como el anterior? Todavía no lo tengo hecho, pero bueno, va a ser un examen yo ya les voy a agregar esa información para que ustedes sepan, pero bueno, en principio para resolver en el tiempo, más o menos son siempre los mismos tiempos. Muchísimas gracias. Muy bien, de nada. Bueno, gente, entonces nos estamos encontrando, no, el lunes que viene el parcial y nos estamos encontrando en el otro, ¿sí? En la actividad integradora. Bueno, Claro, buenas tardes para muy todos. bien, que les vaya bien, ¿eh? Buena Gracias, semana profe. para todos.